Una mujer en extrema pobreza lucha para alimentar a sus hijas pequeñas. Ella se ofrece a cortar el césped de una mansión a cambio de comida, pero lo que parece ser un simple favor se transforma en un vínculo inesperado. El dueño de la mansión, un hombre solitario y reservado, verá su vida transformada por ese gesto. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos de qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. El sol de Madrid quemaba con fuerza aquella tarde de marzo, y Daniela sentía cada gota de sudor escurrir por su rostro mientras caminaba por las calles arboladas del barrio de La Moraleja. Sus pies le dolían dentro de las zapatillas viejas y desgastadas, y el peso de las dos niñas en sus brazos parecía aumentar a cada manzana. Sofía y Elena, sus hijas gemelas de 5 años, estaban demasiado calladas, un silencio que solo los niños con hambre conocen. Ese silencio que no viene de la paz, sino del cansancio y de la resignación precoz. Daniela no era de Madrid. Había venido de un pueblo pequeño del interior de Castilla-La Mancha, llena de sueños y esperanzas, creyendo que en la capital encontraría oportunidades. Pero la vida en la gran ciudad se mostró mucho más cruel de lo que imaginaba. El padre de las niñas, Rafael, había desaparecido cuando descubrió el embarazo. Simplemente se esfumó, dejando solo un mensaje diciendo que no estaba preparado para ser padre. Daniela tenía solo 23 años en ese entonces, embarazada de gemelas, sola en una ciudad donde apenas conocía a alguien. Los primeros años fueron una lucha constante. Trabajó en todo lo que pudo: limpieza, ventas, atención en cafeterías. Pero cuidar de 2 bebés sola era caro, muy caro. El alquiler de la pequeña habitación donde vivía consumía casi todo su sueldo, y cuando las niñas se enfermaban, tenía que faltar al trabajo. Fue despedida 3 veces por eso. La última vez, hacía 2 meses, fue la gota que colmó el vaso. El dinero del alquiler se acabó, y la dueña, una señora sin paciencia, puso sus pocas cosas en la calle. Desde entonces, Daniela y las gemelas vivían en las calles, durmiendo en plazas, a veces consiguiendo refugio temporal en alguna institución de caridad. Pero Daniela tenía un orgullo herido que no la dejaba simplemente pedir limosna. Ella quería trabajar, quería ganarse el pan con dignidad. Todos los días se despertaba temprano y buscaba trabajo, ofreciendo sus servicios a cambio de comida o unas pocas monedas, pero las puertas se cerraban cuando veían a las 2 niñas agarradas a sus piernas. Nadie quería contratar a una madre soltera con hijos pequeños. Aquel día en específico, después de otra mañana de rechazos, Daniela había decidido probar en los barrios más nobles de la ciudad. Quizás allí, donde la gente tenía más recursos, alguien podría darle una oportunidad. Así fue como llegó a La Moraleja, un barrio conocido por sus lujosas mansiones y calles limpias. Cada casa era más grande que la otra, con jardines bien cuidados y muros altos. Daniela se sentía pequeña allí, como si no perteneciera a ese mundo. Estaba casi a punto de rendirse cuando vio la casa. Era diferente a las otras, a pesar de ser igualmente grande. Había algo de abandonado en ella, como si la vida se hubiera detenido allí hacía mucho tiempo. El jardín estaba crecido, con la maleza alta cubriendo lo que debería ser un césped bonito. Los muros eran altos, pero la verja de hierro tenía pequeñas rendijas por donde se podía ver la casa. Era una construcción antigua, de 2 plantas, con ventanas grandes y un porche espacioso. Pero había algo melancólico allí, una tristeza que parecía emanar de las paredes. Daniela respiró hondo. Las niñas pesaban tanto en sus brazos que ya casi no podía cargarlas. Sofía comenzó a gimotear en voz baja, diciendo que tenía hambre. Elena solo la miraba con aquellos ojos grandes y oscuros, demasiado quieta para una niña de 5 años. Esa mirada le partía el corazón a Daniela. Todos los días. Tocó el timbre. El sonido resonó al otro lado del muro, y por un momento Daniela pensó que nadie atendería. Estaba a punto de irse cuando oyó pasos lentos, pesados, de alguien que no tenía prisa o no quería ser molestado. La puerta se abrió y un hombre apareció.
Julián tenía 38 años, pero parecía mayor. No por su apariencia física, sino por el peso que cargaba en los ojos. Era alto, de hombros anchos, cabello oscuro ligeramente desordenado y una barba de varios días. Llevaba una camiseta simple y pantalones de chándal, ropa de quien no espera visitas. Sus ojos marrones tenían ese color vacío de quien hace mucho tiempo renunció a esperar algo de la vida. Miró a Daniela y a las niñas con una expresión que mezclaba sorpresa e irritación. No estaba acostumbrado a recibir a nadie. Hacía años que vivía solo en aquella casa grande, evitando al máximo cualquier tipo de contacto social. Su rutina era simple y predecible. Se despertaba, tomaba café, leía el periódico, trabajaba en casa con traducciones de textos técnicos y pasaba el resto del día entre libros y silencio. Era una vida vacía, pero él la había elegido así. Daniela intentó sonreír, pero su rostro estaba tan cansado que fue más bien una mueca. Se aclaró la garganta antes de hablar, tratando de parecer más segura de lo que realmente estaba. «Buenas tardes, señor. Disculpe la molestia. Vi que el jardín de su casa necesita una manita y quería ofrecerle mis servicios. Puedo cortar el césped, arrancar la maleza, dejarlo todo bonito. No necesita pagarme en dinero. Puede ser con comida, cualquier cosa sirve». Julián la miró de arriba abajo. Se notaba que estaba en una situación difícil. La ropa, aunque limpia, estaba raída. Las niñas en sus brazos parecían exhaustas. Había algo desesperado en aquellos ojos, pero también una dignidad herida que él reconocía. No era alguien pidiendo limosna, era alguien ofreciendo trabajo a cambio de sustento. Debería haber dicho que no. Debería haber cerrado la puerta y vuelto a su rutina solitaria. Pero algo en aquella escena lo incomodó de una manera que no podía explicar. Quizás fue la mirada de las niñas. Quizás fue la determinación de la mujer, a pesar de estar claramente al límite de sus fuerzas. O quizás fue solo el peso de su propia soledad que, en ese momento, parecía sofocar más de lo habitual. «Está bien», dijo, su voz ronca de quien habla poco. «El cortacésped está en el garaje lateral. La llave está en la cerradura. Puede usarlo». Daniela sintió una ola de alivio tan grande que casi se desploma allí mismo. «Muchas gracias, señor. Muchísimas gracias. Le prometo que haré un buen trabajo». Julián solo asintió con la cabeza y volvió a entrar en la casa, cerrando la puerta tras de sí. No quería involucrarse, no quería conversación. Solo quería que aquello terminara pronto para poder volver a su paz. Daniela sentó a las niñas a la sombra de un árbol, cerca de la verja. Les dio una botellita de agua que siempre llevaba en su bolso raído y les hizo prometer que se quedarían quietecitas allí. Las niñas asintieron con la cabeza, demasiado obedientes para ser tan pequeñas. El garaje lateral estaba abierto, como Julián había dicho. El cortacésped era viejo, de esos manuales que funcionan con fuerza bruta, pesado y oxidado. Daniela suspiró. No sería fácil, pero ya había pasado por cosas peores. Comenzó a empujar el aparato por el jardín, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba. El sol estaba en su punto más alto ahora, quemando sin piedad. La maleza estaba alta, difícil de cortar. A cada pasada, Daniela sentía que sus fuerzas disminuían, pero no podía parar. Aquella era su oportunidad de conseguir comida para las niñas. No podía desperdiciarla. Dentro de la casa, Julián intentaba volver al trabajo. Había un texto en inglés esperando ser traducido, un manual técnico sobre ingeniería civil, pero no conseguía concentrarse. Se levantó y fue hasta la ventana del salón, desde donde podía ver el jardín delantero. La mujer estaba allí, empujando el viejo cortacésped con dificultad. Se notaba que estaba al límite, pero no paraba. Las dos niñas seguían sentadas a la sombra, quietas, observando a su madre trabajar. Julián sintió una opresión en el pecho que no sentía desde hacía años. Intentó ignorarla, volvió al ordenador, pero la imagen de aquella mujer trabajando bajo el sol fuerte no salía de su cabeza. Se levantó de nuevo y fue a la cocina. Abrió la nevera y vio que tenía algunas cosas: pan, queso, jamón,
zumo, frutas. Hacía sus compras por internet y siempre tenía comida de sobra porque comía poco. Preparó unos sándwiches, puso frutas en un cuenco, llenó vasos con zumo de naranja. Lo puso todo en una bandeja y salió por la puerta principal. Daniela estaba concentrada en el trabajo y no lo vio acercarse. Las niñas, sin embargo, lo vieron y sus ojos se abrieron de par en par al ver la comida. «Señora», la llamó, y Daniela se giró asustada. Tenía la cara roja, sudada, claramente sintiéndose mal por el calor. «Pare un poco, venga a comer algo». Daniela dudó. No quería parecer débil, no quería que él pensara que no podía hacer el trabajo, pero Sofía y Elena ya se habían levantado y caminado hacia Julián, mirando la bandeja con esa hambre desesperada que parte el corazón de cualquiera. «Por favor, venga, las niñas necesitan comer», insistió Julián, su voz un poco más suave. Daniela soltó el cortacésped y caminó hacia ellos, sintiendo las piernas temblorosas. Julián señaló una mesa y unas sillas que había en el porche cubierto. Daniela se sentó con las niñas y por primera vez en días comieron una comida decente. Los sándwiches desaparecieron en minutos, las frutas fueron devoradas, el zumo fue bebido hasta la última gota. Julián observaba de pie apoyado en la pared del porche, sin saber muy bien qué hacer. No estaba acostumbrado a esto, a gente en su casa, a niños, a esa extraña sensación de estar siendo útil para alguien. «¿Cómo se llama?», preguntó, rompiendo el silencio. «Daniela», respondió ella, limpiándose la boca con una servilleta de papel. «Y estas son Sofía y Elena». «Son gemelas», observó, y era más una afirmación que una pregunta. «Sí, idénticas». Daniela sonrió por primera vez, una sonrisa cansada, pero genuina. «A veces ni yo puedo diferenciarlas cuando están de espaldas. ¿Cuántos años tienen?» «5, van a cumplir 6 en julio». Julián asintió y un silencio incómodo se instaló. No sabía conversar con la gente. Hacía tanto tiempo que vivía aislado que había perdido la práctica de la socialización básica. Daniela se dio cuenta de la incomodidad y se levantó. «Gracias por la comida, señor. Ha sido muy amable. Voy a volver al trabajo ahora». «Julián», dijo él de repente. «Me llamo Julián». «Gracias, Julián», repitió ella, esta vez usando su nombre. Daniela volvió al jardín, pero Julián se dio cuenta de que iba aún más despacio. El sol, la comida pesada en el estómago vacío, el cansancio acumulado, todo estaba pasándole factura. Empezó a tambalearse, sujetándose al cortacésped para no caer. Algo dentro de Julián se rompió en ese momento. No pudo seguir parado, solo observando. Bajó los escalones del porche y caminó hacia ella. Daniela lo vio acercarse e intentó recomponerse, pero era tarde. Las piernas le cedieron y empezó a caer. Julián la sujetó por los brazos, firme pero con cuidado. «Basta», dijo, su voz sonando más dura de lo que pretendía. «Te vas a matar trabajando hacia el sol. Entra en la casa. Necesitas descansar». «Pero aún no he terminado el jardín», protestó Daniela débilmente. «No importa, entra en la casa ahora». No era una petición, era una orden. Pero había algo de preocupación genuina allí que hizo que Daniela obedeciera. Julián la guió hasta dentro de la casa, con las niñas siguiéndolos. El salón era grande, con muebles antiguos pero bonitos, una estantería enorme llena de libros y una televisión que parecía no usarse desde hacía tiempo. Todo estaba limpio, pero había un aire de abandono, como si aquella casa ya no supiera lo que era ser un hogar. Julián señaló el sofá, y Daniela se sentó, sintiendo cómo le dolía todo el cuerpo. Las niñas se acomodaron a su lado, pegadas como siempre. Julián desapareció, un momento, y volvió con un vaso de agua fría y una toalla húmeda. «Bebe despacio y pásate esto por la cara. Tienes una insolación». Daniela obedeció, sintiendo el alivio inmediato del agua fresca. Julián se quedó allí, de pie, sin saber qué hacer con las manos, claramente incómodo con la situación, pero incapaz de simplemente ignorarla. «¿Dónde estáis viviendo?», preguntó,
e inmediatamente se arrepintió. No quería saber, no quería involucrarse, pero la pregunta ya había salido. Daniela dudó. Tenía vergüenza de admitirlo, vergüenza de que él supiera la verdad, pero estaba demasiado cansada para mentir. En la calle. Nosotros perdimos nuestra casa hace 2 meses. He estado buscando trabajo, pero nadie quiere contratar a alguien con hijos pequeños. El silencio que siguió fue pesado. Julián miró a las niñas, que ahora dormían apoyadas en su madre, exhaustas. Miró a Daniela, que mantenía los ojos bajos, claramente avergonzada. Debería haberse quedado callado. Debería haber dicho que lo lamentaba, pero que no podía ayudar. Debería haber mantenido su política de no involucrarse con nada ni con nadie. Pero las palabras que salieron de su boca fueron otras. Hay una habitación libre en el piso de arriba. Podéis quedaros esta noche. Mañana vemos qué hacer. Daniela levantó la vista rápidamente, incrédula. «¿Usted, Julián, lo dice en serio?» «No suelo bromear con estas cosas», respondió, ya arrepintiéndose, pero incapaz de dar marcha atrás. «Es solo por esta noche. Mañana descansas, comes bien, y luego ves qué vas a hacer». Lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Daniela. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio profundo. Hacía tanto tiempo que alguien no le mostraba ni una pizca de bondad que había olvidado cómo era esa sensación. «Gracias», fue todo lo que pudo decir, con la voz entrecortada. «Gracias, Julián». Él solo asintió, incómodo con la gratitud, y se alejó. «La habitación está al final del pasillo del piso de arriba. Hay un baño al lado. Puedes usar lo que necesites. Voy a preparar algo para cenar». Daniela tomó a las niñas dormidas en brazos, una en cada uno, y subió las escaleras que Julián le había indicado. La habitación era sencilla pero limpia, con una cama de matrimonio, un armario antiguo y una ventana que daba al jardín trasero. Había polvo acumulado, señal de que nadie usaba ese espacio desde hacía mucho tiempo, pero para Daniela parecía un palacio. Acostó a las niñas en la cama y ni se movieron, de tan cansadas que estaban. Daniela entonces fue al baño y se miró en el espejo. Lo que vio la asustó. Estaba irreconocible, el rostro quemado por el sol, los ojos hundidos, el pelo desgreñado, la ropa sucia de tierra y sudor. Tenía solo 28 años, pero parecía tener 40. Abrió la ducha y dejó que el agua fría cayera sobre su cuerpo, lavando la suciedad, el cansancio, la humillación de los últimos meses. Lloró bajo el agua, dejando que el ruido de la ducha ahogara sus sollozos. ¿Cuánto tiempo hacía que no se daba una ducha decente? ¿Cuánto tiempo hacía que no dormía en una cama? ¿Cuánto tiempo hacía que no se sentía segura? Cuando salió del baño, encontró ropa limpia doblada sobre la cama, una camiseta grande y un pantalón de chándal, claramente de hombre, pero limpios y con buen olor. Daniela se los puso sintiéndose humana por primera vez en semanas. La ropa le quedaba enorme, pero era cómoda. Bajó las escaleras despacio, siguiendo el olor a comida que venía de la cocina. Julián estaba allí removiendo algo en una sartén. Había puesto la mesa con platos, cubiertos, vasos. Todo simple, pero hecho con cuidado. ¿Las niñas?, preguntó sin girarse. Durmiendo, estaban exhaustas. Mejor así. Déjalas descansar. Les subiré comida más tarde si se despiertan. Daniela se sentó a la mesa, todavía sin creer que aquello estuviera sucediendo. Julián sirvió la cena. Arroz, frijoles, pollo a la plancha, ensalada. Una comida sencilla, pero para Daniela era un banquete. Comieron en silencio. Julián no era de conversar, y Daniela estaba demasiado cansada para intentarlo, pero era un silencio cómodo, no incómodo. Después de la cena, Julián recogió los platos y lavó la loza. Daniela intentó ayudar, pero él le hizo un gesto para que se quedara sentada. «Has trabajado mucho hoy. Descansa». Cuando terminó, se giró hacia ella. «La habitación es tuya por esta noche. Mañana hablamos sobre lo que vas a hacer». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Daniela de repente. La pregunta la sorprendió tanto a ella como a él, pero necesitaba saber. Julián se quedó parado un momento, pensando en la respuesta. ¿Por qué estaba haciendo esto? Él mismo no lo sabía.
Quizás era porque reconocía en ella algo de sí mismo. La soledad, la desesperación, la sensación de estar a la deriva en un mundo al que no le importa. O quizás era simplemente porque, por primera vez en años, se sentía útil para alguien. No lo sé, respondió honestamente. Pero tú y tus hijas necesitáis ayuda. Y a mí me sobra espacio. Es solo eso. No era solo eso, y ambos lo sabían. Pero en ese momento, esa respuesta era suficiente. Daniela subió a la habitación, donde las niñas aún dormían profundamente. Se acostó a su lado en la cama blanda, sintiendo el cuerpo hundirse en el colchón cómodo. Por primera vez en meses, cerró los ojos sin miedo a lo que traería el mañana. No sabía cuánto tiempo duraría aquello. No sabía si Julián cambiaría de idea por la mañana, pero esa noche ella y sus hijas estaban seguras, alimentadas y a cubierto, y por ahora era todo lo que necesitaba. Daniela se despertó sobresaltada, desorientada por un momento. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando la habitación desconocida. Por unos segundos, su corazón se aceleró de pánico hasta que todo volvió a su memoria. La casa de Julián, el jardín, la invitación a pasar la noche. Se giró y vio a las niñas todavía durmiendo profundamente a su lado, sus rostros tranquilos, finalmente descansadas después de tantas noches en plazas y aceras. Miró el reloj de la pared. 9 de la mañana. Hacía años que no dormía hasta esa hora. En la calle se despertaba al amanecer con el ruido del movimiento de la ciudad. Se levantó con cuidado para no despertar a Sofía y Elena y bajó las escaleras despacio. La casa estaba en silencio, pero había un olor a café recién hecho que venía de la cocina. Julián estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico como hacía todas las mañanas. Levantó la vista cuando ella entró y solo asintió con la cabeza a modo de saludo. En la mesa había pan, mantequilla, queso, frutas y una cafetera humeante. Era una escena tan común, tan doméstica, pero para Daniela parecía surrealista. «Buenos días», dijo ella, con la voz aún ronca por el sueño. «Buenos días, ¿café?», le ofreció cogiendo ya una taza. «Por favor». Se sentaron en silencio. Julián volvió al periódico, y Daniela comió despacio, todavía con la extraña sensación de estar allí. Después de unos minutos, él dobló el periódico y la miró directamente. Sobre ayer, la oferta era para una noche, pero dudó, como si las palabras le costaran salir. «Puedes quedarte más tiempo, unos días, hasta que consigas reorganizarte». Daniela casi deja caer la taza. «¿Lo dice en serio?» «La casa es grande. Solo estoy yo aquí. Sobra espacio», respondió, evitando su mirada. «Pero hay condiciones. Ayudas a mantener la casa limpia y organizada. Cocinas, limpias, esas cosas. A cambio tienes techo y comida. Es un trato justo». «Más que justo», dijo Daniela rápidamente. «Acepto. No se preocupe que me encargaré de todo. Le prometo que no se arrepentirá». Julián solo asintió y se levantó. «Voy a trabajar en el despacho. Cualquier cosa que necesites puedes usarla. La cocina, la lavandería, todo. Solo te pido que respetes mi espacio de trabajo. Es la puerta al final del pasillo de la planta baja». «No se preocupe. Y Julián, gracias, de verdad». Él hizo un gesto con la mano, como si fuera algo sin importancia, y subió las escaleras. Pero no era sin importancia, y ambos lo sabían. Para Daniela, era la diferencia entre la supervivencia y la desesperación. Para Julián, era algo que él aún no podía nombrar. Los primeros días fueron de adaptación. Daniela se despertaba temprano, preparaba el desayuno, cuidaba de las niñas y comenzaba a explorar la casa. Era enorme, con 3 dormitorios, 2 baños, un salón grande, cocina espaciosa, lavadero completo y hasta una biblioteca en el segundo piso. Pero todo estaba cubierto por una sutil capa de abandono. No era suciedad propiamente dicha, sino la falta de vida, de cuidado, de atención. Julián vivía allí desde hacía 6 años, desde que heredó la casa de un tío lejano que no tenía hijos. Antes de eso, vivía en un pequeño apartamento en el centro.
La casa había sido una bendición financiera, pero también una prisión emocional. Era demasiado grande para una sola persona, llena de estancias vacías que resonaban con su soledad. Daniela empezó despacio. Limpió la cocina a fondo, organizó los armarios, tiró comida caducada que Julián ni siquiera sabía que tenía. Lavó las cortinas del salón, que llevaban años sin tocarse. Aspiró las alfombras, limpió las ventanas, dejando que la luz del sol entrara de verdad por primera vez en mucho tiempo. Cada día, elegía una habitación para cuidar, transformando aquel espacio poco a poco. Las niñas, Sofía y Elena, poco a poco iban perdiendo ese aire asustado de quien ha vivido tanto tiempo en la inseguridad. Empezaron a explorar la casa, a jugar en el jardín trasero, a reír más alto. Julián las observaba de lejos, desde la ventana del despacho, y aquellos sonidos infantiles traían una extrañeza a la casa que tanto tiempo había vivido en silencio. Una mañana, Daniela se despertó decidida a enfrentarse al jardín que había empezado y no terminado. El día estaba fresco, perfecto para trabajar al aire libre. Mientras las niñas jugaban con muñecas viejas, que Daniela improvisó con trapos y cordel, ella cogió el cortacésped y volvió al trabajo. Esta vez, sin embargo, estaba alimentada, descansada, fuerte. El trabajo fluyó mejor, y en unas horas el jardín delantero estaba transformado. La maleza alta dio paso a un césped irregular pero limpio. Las flores que estaban sofocadas por la maleza volvieron a aparecer. Hasta la casa parecía diferente, más acogedora. Julián vio la transformación desde la ventana. Algo en su pecho se apretó, una sensación extraña que no conseguía identificar. Era como si la casa estuviera despertando de un largo sueño, y él no sabía si eso era bueno o aterrador. Por la tarde, cuando entró en la cocina a por agua, se encontró con una escena que lo paralizó en la puerta. Daniela estaba en el fregadero de espaldas tarareando en voz baja mientras lavaba los platos. En la mesa, Sofía y Elena dibujaban en hojas de papel que él ni sabía que tenía en casa, usando bolígrafos de colores que probablemente Daniela había guardado de alguna época mejor. El olor a bizcocho en el horno llenaba el aire. Era una escena tan común, tan trivial, pero para Julián era casi alienígena. No sabía que su casa podía parecer así, viva. «He hecho un bizcocho sencillo», dijo Daniela sin girarse como si sintiera su presencia. «Pensé que te gustaría tomarlo con el café». «No hacía falta», respondió él, pero su voz no tenía convicción. «Quise hacerlo. Es lo mínimo después de todo». Las semanas fueron pasando y la rutina se fue estableciendo. Daniela se despertaba antes que Julián, preparaba el café, despertaba a las niñas. Desayunaban juntos, en silencio la mayoría de las veces, pero un silencio que se fue volviendo menos incómodo. Julián subía al despacho para trabajar, Daniela cuidaba de la casa y de las niñas. A la hora de comer, ella preparaba comidas sencillas pero sabrosas, y él bajaba a comer. Por la tarde, más trabajo para él, más cuidados de la casa para ella. Por la noche, cenaban juntos, y después cada uno se iba a su espacio. Pero algo estaba cambiando. Julián se daba cuenta. La casa ya no era aquel espacio vacío y silencioso. Había vida allí ahora. El sonido de las niñas jugando, la música que Daniela ponía bajito mientras limpiaba, el olor a comida casera, las flores que ella compró con el poco dinero que tenía guardado para adornar la mesa. Pequeñas cosas, pero que lo transformaban todo. Una noche, Julián bajó a por agua y encontró a Daniela en el salón sentada en el sofá mirando por la ventana. Las niñas ya dormían. Parecía perdida en sus pensamientos, una expresión melancólica en el rostro que él reconocía bien. Era la misma expresión que veía en el espejo todos los días. «¿No puedes dormir?», preguntó, y ella se asustó con su voz. «Ah, Julián, no te oí bajar. Perdona, no quería molestar». «No molestas. La casa es tuya también ahora». Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas, y ambos se sorprendieron. Daniela sonrió levemente. «Gracias por decir eso. Pero sabemos que es temporal».
No quiero abusar de tu generosidad. Julián se sentó en el sillón de enfrente, sujetando el vaso de agua. ¿A dónde irías? ¿Lo has pensado? Todos los días. He estado buscando trabajo por internet, enviando currículums, pero... suspiró. Nadie responde. Y aunque respondieran, tendría que encontrar a alguien que cuidara de las niñas mientras trabajo, y eso cuesta caro. ¿Y la familia? ¿Los padres de las niñas? El rostro de Daniela se ensombreció de inmediato. No tengo a nadie. Mis padres ya fallecieron. No tengo hermanos. Y el padre de ellas no está en nuestra vida. Julián se dio cuenta de que había tocado una herida y cambió de tema. Las niñas están diferentes, más felices. El rostro de Daniela se iluminó. Lo están, ¿verdad? Es increíble lo que un poco de estabilidad hace por un niño. Por fin pueden volver a ser niñas. Eres una buena madre, dijo Julián, y fue sincero. Intento serlo, no siempre lo consigo, respondió ella en voz baja. Hubo momentos en los que pensé en rendirme, ¿sabes? En darlas en adopción, para que tuvieran una vida mejor. Pero no pude. Son todo lo que tengo. Aquella conversación fue la primera de muchas. Poco a poco, Julián empezó a bajar más a menudo al salón por la noche. Y las conversaciones se volvieron menos tensas, más naturales. Daniela hablaba sobre las niñas, sobre su pueblo natal, sobre sus sueños de tener algún día una vida estable. Julián hablaba menos, pero ocasionalmente compartía pequeñas cosas sobre su trabajo, sobre los libros que leía, sobre la casa. Pero Julián nunca hablaba de su pasado, sobre lo que lo había llevado a ese aislamiento autoimpuesto, sobre la tristeza que cargaba en los ojos. Y Daniela no preguntaba, respetando esa frontera invisible que él había establecido. Un día, Daniela estaba organizando la biblioteca en el segundo piso cuando encontró una fotografía entre las páginas de un libro. Era una foto antigua, de unos 10 años atrás, de un Julián mucho más joven, sonriendo junto a una mujer guapa de pelo largo y un niño pequeño. Los tres parecían felices, en una playa en algún lugar. Daniela miró la foto durante un largo momento, sintiendo que acababa de descubrir algo importante. Julián tenía una familia. ¿Dónde estaban ahora? ¿Qué había pasado? Guardó la foto exactamente donde la encontró, entre las páginas del libro, y no mencionó nada. Pero ahora lo entendía. Entendía la tristeza, el aislamiento, la forma en que él se alejaba siempre que las cosas parecían volverse demasiado íntimas. Había perdido a alguien, quizás a todos, y esa pérdida lo había cambiado para siempre. La vida en la casa continuó su ritmo. Daniela había transformado completamente el espacio. Ahora, además de limpia, la casa tenía color, tenía vida. Había cosido cortinas nuevas con telas que consiguió en oferta, pintado unas macetas viejas que encontró en el sótano y plantado flores, reorganizado los muebles del salón para que fuera más acogedor. Sofía y Elena habían transformado uno de los dormitorios vacíos en un espacio de juegos, con dibujos pegados en las paredes y juguetes improvisados esparcidos por el suelo. Julián observaba todo aquello con sentimientos encontrados. Por un lado, le gustaba. Le gustaba despertarse con olor a café recién hecho, tener a alguien preguntando cómo le había ido el día, oír risas infantiles resonando por los pasillos. Por otro lado, estaba asustado porque todo aquello era temporal, asustado porque se estaba acostumbrando, asustado porque, por primera vez en 6 años, no se sentía completamente solo. Y ese miedo fue creciendo. Cuanto más pasaban los días, más se daba cuenta Julián de que se estaba apegándose a las niñas que lo saludaban cada mañana con sonrisas tímidas, apegándose a la forma en que Daniela siempre le dejaba el café a la temperatura perfecta, apegándose a los pequeños gestos de cuidado, como cuando ella lavaba su ropa junto con la suya, o cuando dejaba una nota en la nevera diciendo que la comida estaba lista para que la calentara. Se estaba apegando, y eso lo aterrorizaba, porque la última vez que se permitió apegarse a alguien, la última vez que se permitió amar, lo perdió todo, y el dolor había sido tan grande que juró no volver a pasar
Por eso nunca más. Por eso se había aislado. Por eso había elegido vivir solo, para no volver a sentir ese dolor nunca más. Pero ahora, 6 años después, aquí estaba él, empezando a sentir de nuevo, empezando a importarle, empezando a tener miedo de perder. Una tarde, volviendo de una rápida visita al supermercado, Julián encontró a Daniela en el jardín con las niñas. Estaban plantando flores, con las manos sucias de tierra, riendo juntas. La luz del sol se filtraba por las ramas de los árboles, iluminando la escena con una suavidad dorada. Por un momento, Julián se quedó allí parado, mirando, y sintió que algo se rompía dentro de él. No era dolor, no era tristeza, era miedo, miedo puro y paralizante, miedo de que esa escena se volviera permanente en su mente, miedo de que, cuando Daniela y las niñas se fueran, porque eventualmente lo harían, esa casa volvería a ser lo que siempre fue, vacía. Y ahora que conocía la diferencia, ahora que sabía cómo era tener vida allí, el vacío sería insoportable. Esa noche, Julián fue más seco de lo normal. Respondió a las preguntas de Daniela con monosílabos, comió rápido y subió a Sinton su habitación. Daniela se quedó confundida sin entender qué había cambiado. Todo estaba bien por la mañana. ¿Qué había pasado? En los días siguientes, Julián comenzó a distanciarse. Pasaba más tiempo encerrado en el despacho, se saltaba comidas diciendo que estaba ocupado, evitaba el contacto visual. Daniela sentía el cambio y no sabía qué hacer. Intentó hablar un par de veces, pero él siempre evadía o cambiaba de tema. Las niñas también se dieron cuenta. «Mamá, ¿el tío Julián está enfadado con nosotras?», preguntó Sofía una noche mientras Daniela las acostaba. «No, mi amor, solo está ocupado con el trabajo», mintió Daniela, besando la frente de su hija. Pero ella sabía que no era verdad. Algo había cambiado, y no sabía qué. Empezó a preguntarse si había hecho algo mal, si había cruzado algún límite sin darse cuenta. La inseguridad que siempre había llevado consigo volvió con toda su fuerza. Quizás Julián estaba cansado de tenerlas allí. Quizás quería su casa de vuelta, su silencio de vuelta, su soledad de vuelta. Una noche, incapaz de dormir, Daniela bajó a la cocina. Encontró a Julián allí, sentado en la oscuridad, solo con la luz de la luna entrando por la ventana. Parecía perdido en sus pensamientos, un vaso de whisky a medio beber en la mano. Ella dudó en la puerta, pensando en volver, pero él la vio. «Perdona, no quería molestar», dijo ella. «No molestas». Su voz sonaba cansada. «Siéntate». Daniela se sentó a la mesa frente a él. Se quedaron en silencio un momento, solo el sonido lejano de los coches en la calle rompiendo el silencio. «¿He hecho algo?», preguntó finalmente Daniela. «Estás diferente conmigo. Si he hecho algo que te ha molestado, por favor, dímelo». Julián tomó un sorbo de whisky antes de responder. «Tú no has hecho nada. El problema soy yo. ¿Quieres hablar de ello?». «No». La respuesta fue directa, pero no agresiva. «Está bien, pero Julián, si quieres que nos vayamos, puedes decirlo. Lo entenderé. Ya hemos estado mucho tiempo aquí. Debes de estar cansado de tener a tanta gente en tu casa». «No es eso», respondió él rápidamente, quizás demasiado rápido. «Entonces, ¿qué es?». Julián se quedó en silencio tanto tiempo que Daniela pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de una emoción que intentaba contener. «Es que os iréis. Eventualmente, os iréis. Conseguirás un trabajo, encontrarás un lugar para vivir, y os iréis. Y cuando eso pase, esta casa volverá a ser lo que siempre fue. Vacía. Solo que ahora sé la diferencia. Ahora sé cómo es tener vida aquí. Y cuando os vayáis, será peor que antes». Daniela se quedó sin palabras. No esperaba esa confesión, esa vulnerabilidad. Extendió la mano sobre la mesa y tocó la de Julián ligeramente. «No tiene por qué ser así. No tenemos por qué irnos. Podemos quedarnos». «No podéis», respondió él, con la voz áspera. «Todo es temporal. Lo aprendí de la peor manera posible. Nada dura para siempre.
Y no puedo pasar por eso otra vez. ¿Por pasar por qué?, preguntó ella con delicadeza, pero él se apartó, cerrándose de nuevo. No importa, es el pasado. Se levantó, dejando el vaso en el fregadero. Buenas noches, Daniela. Y subió las escaleras, dejándola sola en la cocina oscura, con más preguntas que respuestas. Daniela se quedó allí sentada durante mucho tiempo, tratando de entender lo que estaba pasando, tratando de entender a ese hombre complicado que le había abierto su casa, pero que no podía abrir su corazón. Y esa noche, por primera vez, se dio cuenta de algo que la asustó. Ella también se estaba apegando. No solo a la casa, a la estabilidad, a la seguridad, sino a él, a su manera silenciosa de cuidarla sin esperar nada a cambio, a la amabilidad escondida detrás de una fachada de indiferencia, a las raras sonrisas que a veces se le escapaban cuando pensaba que nadie estaba mirando. Y eso la aterrorizaba tanto como a él, porque a ella ya la habían herido antes, ya había confiado en alguien y había sido abandonada, y no estaba segura de poder sobrevivir a eso de nuevo. Los días siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa que flotaba sobre la casa como una nube pesada. Julián mantenía su distancia, sumergido en el trabajo, evitando los momentos en los que antes se permitía relajarse. Daniela continuaba cuidando de la casa y de las niñas, pero ahora había una cautela en sus movimientos, como si pisara sobre cáscaras de huevo, con miedo de hacer algo que pudiera desequilibrar aún más aquella frágil situación. Era una mañana de sábado, con el sol aún naciendo detrás de las montañas que rodeaban Madrid, cuando todo empezó a cambiar. Daniela estaba en la cocina preparando el café cuando oyó sonar el timbre. Se extrañó, pues nadie visitaba a Julián. En todos los meses que llevaba allí, no había visto a una sola persona venir a la casa. Dudó, sin saber si debía abrir o llamar a Julián, pero el timbre volvió a sonar, insistente. Abrió la puerta y se encontró con un hombre de mediana edad, traje oscuro, gafas, una carpeta negra bajo el brazo. La miró con sorpresa, claramente no esperando encontrar a una mujer y dos niñas en la casa de Julián. «Buenos días, ¿está Julián?», preguntó, educado pero curioso. «Sí, está. Un momento». Daniela dejó al hombre esperando y subió las escaleras corriendo. Llamó a la puerta de la habitación de Julián. «Hay alguien buscándote». Julián abrió la puerta, todavía en pijama, con el pelo revuelto y una expresión confusa en el rostro. «¿Quién?». «No lo sé. Un hombre de traje». La expresión de Julián cambió. Una mezcla de irritación y resignación pasó por su rostro. «Es Marcelo, mi abogado. Olvidé que venía hoy». Se puso unos vaqueros y una camiseta rápidamente y bajó las escaleras. Daniela volvió a la cocina, pero no pudo evitar oír partes de la conversación que venía del salón. El abogado hablaba de documentos, firmas pendientes, decisiones que debían tomarse. Ella intentó concentrarse en preparar el desayuno de las niñas, pero su atención estaba dividida. «Julián, tienes que firmar estos papeles. Ya han pasado 6 años. No puedes seguir posponiendo esto para siempre», decía el abogado, con voz firme pero comprensiva. «Lo sé, Marcelo, lo sé, pero no es fácil. Nadie dijo que lo sería, pero es necesario. Por ellos». Daniela sintió que estaba escuchando algo que no debía. Subió las escaleras rápidamente y fue a la habitación de las niñas, donde Sofía y Elena aún dormían. Se sentó en la silla junto a la ventana, intentando no pensar en lo que había escuchado, pero era imposible. 6 años. Algo había sucedido hacía 6 años. Algo que Julián aún no podía superar y que involucraba a otras personas. Probablemente a la familia de la fotografía que había encontrado. Media hora después, oyó cerrarse la puerta de entrada y unos pasos pesados subiendo las escaleras. Julián pasó por el pasillo, entró en su habitación y dio un portazo. El sonido resonó por toda la casa. Daniela se quedó allí sentada, sin saber qué hacer, si debía ir a hablar con él o dejarlo solo. Las niñas se despertaron y la rutina del día comenzó. Desayuno, juegos en el jardín, almuerzo.
Julián no bajó para ninguna de las comidas. Daniela le subió un plato sobre las 2 de la tarde y llamó a la puerta de la habitación. Ninguna respuesta. Dejó el plato en el suelo frente a la puerta y bajó. Por la noche, después de acostar a las niñas, Daniela vio luz saliendo por debajo de la puerta de Julián. Llamó suavemente. «Julián, ¿estás bien?» «Estoy bien». Llegó la respuesta apagada desde el otro lado. «¿Puedo entrar?» «Silencio». Luego, «Puedes». Daniela abrió la puerta despacio. Julián estaba sentado en la cama, con la espalda apoyada en el cabecero, decenas de documentos esparcidos a su alrededor. Parecía exhausto, con los ojos rojos, como si hubiera llorado o no hubiera dormido en días. Quizás ambas cosas. «¿Has comido algo?», preguntó ella. «No tengo hambre». «Julián, tienes que comer». «He dicho que no tengo hambre». Su voz salió más dura de lo que pretendía e inmediatamente pareció arrepentirse. «Perdona, no quería hablarte así». Daniela se sentó en el borde de la cama, manteniendo la distancia pero presente. «¿Quieres hablar de lo que está pasando?» «No hay nada de qué hablar». «Sí que lo hay. Estás claramente sufriendo por algo». Julián miró los documentos esparcidos, sus dedos tocando uno de ellos distraídamente. «Son papeles del inventario, de su herencia. Mi abogado tiene razón. Tengo que resolver esto. Pero cada vez que cojo estos papeles, cada vez que veo sus nombres escritos ahí, yo...» Su voz se quebró. «No puedo». «¿De ellos?», preguntó Daniela suavemente. Julián se quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de un dolor tan profundo que Daniela lo sintió en su propio pecho. «Mi esposa y mi hijo, Camila y Miguel, fallecieron hace 6 años, accidente de coche, yo conducía». Daniela sintió que se le encogía el corazón. Ahora todo tenía sentido. El aislamiento, el miedo a apegarse, la casa vacía, la tristeza que él cargaba como un peso invisible, pero siempre presente. «Julián, lo siento mucho. Fue culpa mía. Si hubiera cogido otra calle, si hubiera salido de casa 5 minutos más tarde, si hubiera visto venir ese camión, ni tanto sí. Pero al final ellos se fueron y yo me quedé. Y no puedo entender por qué. No fue tu culpa, fue un accidente. Todo el mundo dice eso, pero yo estaba allí. Yo lo vi. Yo sobreviví sin un rasguño y ellos...» Se detuvo, incapaz de continuar. Daniela se acercó y sin pedir permiso, lo abrazó. Julián se quedó rígido por un momento, pero luego se derrumbó. Lloró como probablemente no había llorado en años, con sollozos profundos que salían de un lugar que había intentado mantener cerrado con llave. Daniela solo lo sostuvo, dejando que liberara ese dolor que había cargado durante tanto tiempo. Cuando finalmente se calmó, Julián se apartó, limpiándose la cara con las manos. «Perdona, no quería cargarte con esto. No tienes que disculparte. A veces necesitamos dejarlo salir. Por eso me he alejado de ti y de las niñas estas últimas semanas, porque cuando os miro, cuando os veo transformando esta casa, devolviéndole la vida, me da miedo. Miedo de apegarme y perder de nuevo. Miedo de que la historia se repita. Miedo de que, si os dejo entrar de verdad en mi vida, el destino me os quite también. La vida no funciona así, Julián. No podemos vivir con miedo a perder. Si es así, nunca viviremos, de verdad. Pero yo ya he perdido, y no sé si puedo sobrevivir a perder de nuevo». Daniela tomó sus manos entre las suyas. «Ya estás viviendo de nuevo. Puede que no te des cuenta, pero lo estás. Cada desayuno que tomas con nosotras, cada vez que sonríes cuando las niñas hacen alguna tontería, cada conversación que tenemos. Estás volviendo a vivir, Julián, y está bien tener miedo. Pero no dejes que el miedo te robe esto». Se quedaron allí sentados en silencio durante un largo rato, solo tomados de la mano. Y en ese momento algo cambió entre ellos. Una barrera había caído, y ahora se estaban viendo el uno al otro de verdad, con todas las heridas y cicatrices. Los días siguientes fueron diferentes. Julián todavía cargaba con su tristeza, pero ahora ya no era un secreto bajo llave. Daniela lo sabía, lo entendía y lo respetaba,
y de alguna manera eso lo hacía todo más ligero. Volvió a comer con ellas, volvió a conversar, volvió a sonreír ocasionalmente cuando las niñas hacían algo gracioso. Pero si los secretos de Julián habían salido a la luz, los de Daniela permanecían enterrados. Y fue en una tarde lluviosa de abril, casi 3 meses después de su llegada a la casa, cuando el pasado de Daniela comenzó a llamar a la puerta. Estaba en el salón doblando ropa cuando oyó sonar su móvil. Era un número desconocido. Normalmente no contestaba, pero algo la hizo responder esta vez. «¿Diga? Daniela, ¿eres tú?» La voz al otro lado era masculina, familiar de una manera que le heló la sangre. «¿Quién es?» «Soy Rafael, el padre de las niñas». El mundo se detuvo. Daniela sintió que le temblaban las piernas y tuvo que sentarse. Rafael, después de más de 5 años sin dar ninguna señal de vida, sin una llamada, sin ayuda, sin nada, estaba llamando. «¿Qué quieres?» Su voz salió más fría de lo que ella misma esperaba. «Quiero ver a mis hijas. Tengo derecho». «¿Derecho? Desapareciste cuando eran bebés. Nunca pagaste un céntimo de pensión. Nunca quisiste saber si estaban vivas o pasando hambre. ¿Y ahora quieres derechos?» Estaba confundido en ese entonces. No estaba preparado. Pero he cambiado, Daniela. Estoy trabajando. Tengo una vida estable. Quiero conocer a mis hijas. No, perdiste ese derecho. No es tan simple. Puedo ir a los tribunales. Puedo exigir mis derechos como padre y, si no me dejas, puedo complicarte la vida de formas que ni te imaginas. Era una amenaza velada, pero clara. Daniela sintió que el pánico la invadía. «No puedes hacer eso». «Sí que puedo, y lo haré si no cooperas. Nos vemos mañana, hablamos. Apunta la dirección». Daniela apuntó mecánicamente con la mano temblando. Cuando colgó el teléfono, se quedó allí sentada, en shock. ¿Cómo había conseguido Rafael su número? ¿Cómo la había encontrado? Y más importante, ¿qué quería realmente? Julián entró en el salón en ese momento e inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal. «¿Qué ha pasado?» «Nada, todo está bien», mintió, pero su voz no la convenció ni a ella misma. «Daniela, estás pálida. ¿Qué ha sido?» «Solo es un dolor de cabeza. Voy a tumbarme un poco». Se levantó demasiado rápido y casi perdió el equilibrio. Julián la sujetó por el brazo. «Estás mintiendo. ¿Qué ha pasado?» «Julián, por favor, ahora no». Había un tono de desesperación en su voz que él no conocía. Él la soltó, pero siguió mirándola con preocupación. Daniela subió las escaleras corriendo, entró en su habitación y cerró la puerta. Se sentó en la cama con el móvil todavía en la mano y comenzó a llorar en silencio. Después de tanto tiempo reconstruyendo su vida, encontrando un puerto seguro, Rafael aparecía para destruirlo todo de nuevo. Por la noche, durante la cena, Daniela estaba callada, perdida en sus pensamientos. Las niñas lo notaron y se pusieron inquietas. Julián también se dio cuenta, pero no dijo nada, respetando su espacio como ella había respetado el suyo. Después de que las niñas se durmieran, Daniela bajó y encontró a Julián en el salón. Necesitaba hablar con alguien, necesitaba contarlo. Ya no podía cargar con aquello sola. «Julián, necesito contarte algo». Él apagó la televisión y se giró hacia ella, atento. «Te escucho». «El padre de las niñas me ha llamado hoy. Después de más de 5 años sin dar noticias, ha aparecido queriendo ver a sus hijas y ha dicho que si no le dejo, me va a complicar la vida. Creo que va a ir a por la custodia». Julián frunció el ceño. «¿Tiene ese derecho? ¿Después de abandonaros?» «Técnicamente sí. Está en su registro como padre. Nunca perdió la patria potestad oficialmente. Si inicia un proceso, puede conseguir al menos un régimen de visitas. Y si demuestra que tiene mejores condiciones que yo». Su voz se quebró. «Julián, yo no tengo nada. No tengo casa, no tengo trabajo, no tengo dinero. Si vamos a juicio puede quitarme a mis hijas». «No te va a quitar a tus hijas. No lo voy a permitir». «¿Cómo puedes impedirlo?» Julián se quedó en silencio un momento pensando. «Todavía no lo sé, pero lo averiguaremos.
¿Vas a reunirte con él mañana? Quiere que vaya. Ha quedado en un café en el centro. Entonces iré contigo. No es necesario. Iré contigo, repitió más firme. No vas a enfrentarte a esto sola. Daniela sintió que las lágrimas llenaban sus ojos de nuevo. ¿Por qué haces esto por mí? Julián se acercó y le secó una lágrima que le corría por la mejilla con el pulgar. Porque ya no eres una extraña que apareció en mi puerta pidiendo cortar el césped. Porque en 3 meses tú y tus hijas os habéis vuelto importantes para mí. Y porque sé lo que es sentir que lo estás perdiendo todo. No voy a dejar que te pase eso. Esa noche, Daniela apenas pudo dormir. Daba vueltas en la cama, imaginando 1000 escenarios diferentes para el encuentro del día siguiente. ¿Y si Rafael realmente había cambiado? ¿Y si tenía derecho a conocer a sus hijas? ¿Y si ella estaba siendo egoísta al negárselo? Pero entonces recordaba todas las noches que pasó sola, embarazada, asustada, sin nadie. Todos los días que pasó en la calle con 2 bebés en brazos, buscando refugio. Cada vez que las niñas lloraron de hambre y ella no tenía nada que darles. ¿Dónde estaba Rafael en todos esos momentos? No, no estaba siendo egoísta. Estaba siendo madre. Por la mañana, Daniela se puso su mejor ropa, que no era gran cosa, pero estaba limpia y planchada. Se recogió el pelo en un moño. Se puso un poco de maquillaje que Julián le había comprado unas semanas atrás. Necesitaba parecer fuerte, segura, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Dejaron a las niñas con una vecina con la que Daniela había hecho amistad en los últimos meses, una señora simpática que adoraba a los niños. Cogieron un autobús hasta el centro de la ciudad. El café donde Rafael había quedado era uno de esos lugares modernos, lleno de gente joven trabajando en sus portátiles. Daniela vio a Rafael inmediatamente. Estaba sentado en una mesa en la esquina mirando el móvil. Había cambiado. Estaba más mayor, claro, pero también más arreglado. Traje y corbata, pelo cortado profesionalmente, gafas caras. Parecía alguien importante, exitoso. Daniela se acercó, con Julián justo detrás de ella. Rafael levantó la vista y frunció el ceño al ver a Julián. ¿Quién es este? Un amigo, respondió Daniela sentándose. Julián se sentó a su lado, una presencia silenciosa pero reconfortante. Rafael los miró a ambos, claramente molesto. Pensé que sería una conversación privada. Cualquier cosa que tengas que decirme puedes decirla delante de él, dijo Daniela con firmeza. Rafael suspiró y se acomodó en la silla. Está bien, vayamos al grano entonces. Quiero conocer a mis hijas. Sé que fui un idiota en el pasado, que te abandoné. Pero he madurado, Daniela. Tengo un buen trabajo ahora, un piso bonito, condiciones para ayudar. Quiero ser parte de sus vidas. ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando nacieron prematuras y pasaron semanas en la UCI? ¿Dónde estabas cuando perdimos nuestra casa y nos fuimos a la calle? ¿Dónde estabas en todos los cumpleaños, en todas las noches de fiebre, en todos los momentos en que necesitaban un padre? Estuve mal, lo admito, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos seguir adelante. Y quiero hacer lo correcto ahora. Lo correcto habría sido hacerlo hace 5 años. Rafael se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Mira, he intentado ser amable, pero si no cooperas, iré por la vía legal. Puedo solicitar la custodia compartida, y francamente, viendo tu situación, sin casa, sin trabajo fijo, creo que tengo buenas posibilidades de conseguirla. Quizás incluso la custodia total. Daniela sintió que se le helaba la sangre. No puedes. Sí que puedo, y lo haré. A menos que lleguemos a un acuerdo. Me dejas ver a las niñas regularmente, y yo no monto un escándalo. Todos ganamos. Julián, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. ¿La estás chantajeando? Rafael lo miró con desprecio. No, estoy negociando, y esto no es asunto tuyo. Sí que es asunto mío. Daniela y las niñas viven conmigo, así que cualquier cosa que les afecte me afecta a mí también. Rafael arqueó una ceja. ¿Viven contigo? Interesante.
¿Y cuánto tiempo dura este arreglito? No es un arreglito, dijo Julián fríamente. Es una familia ayudándose. ¿Familia? Rafael se rió. ¿La conoces desde hace, qué, 3 meses? ¿Y ya sois familia? Por favor. La conversación se estaba volviendo tensa. Las voces comenzaban a subir. Daniela puso la mano en el brazo de Julián pidiendo calma. Rafael, necesito pensar en esto. No voy a tomar una decisión ahora. Necesito tiempo. Tienes una semana. Después de eso, buscaré un abogado. Rafael se levantó, dejó unos billetes en la mesa para pagar el café y se fue sin mirar atrás. Daniela se quedó allí sentada, sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Julián le cogió la mano. Encontraremos una solución, te lo prometo. Pero mientras volvían a casa, Daniela no podía dejar de pensar. ¿Y si no lo conseguían? ¿Y si Rafael realmente le quitaba a las niñas? ¿Cómo sobreviviría a eso? Las niñas eran todo lo que tenía. Sin ellas no era nada. Los días siguientes fueron los más difíciles que Daniela había vivido desde que llegó a casa de Julián. El peso de la amenaza de Rafael se cernía sobre ella como una nube oscura que no se disipaba. Intentaba mantener la normalidad delante de las niñas, pero por la noche, cuando Sofía y Elena finalmente dormían, se permitía derrumbarse. Julián siempre estaba allí, una presencia constante y reconfortante, incluso cuando no había palabras que decir. El miércoles de esa semana, Julián entró en la cocina donde Daniela preparaba el almuerzo. Tenía una expresión decidida en el rostro, una carpeta de documentos en las manos. «Necesito hablar contigo. Es importante». Daniela se secó las manos en el delantal y se sentó a la mesa. Julián puso la carpeta delante de ella y se sentó también. «He pasado los últimos días pensando en una solución. Hablé con mi abogado, Marcelo. Le expliqué la situación. Me dio algunas opciones». «¿Opciones?», preguntó Daniela, intentando no hacerse ilusiones. «La primera es obvia. Contratar a un buen abogado de familia para que te defienda si Rafael realmente inicia un proceso. Marcelo tiene contactos. Eso lo voy a hacer de todos modos, independientemente de lo que decidas». «Julián, no puedo pagar». «Yo pago. No discutas eso conmigo». Su voz era firme, no dejaba margen a argumentos. «Pero hay otra cosa, algo que podría fortalecer mucho tu posición». «¿El qué?». Julián respiró hondo, como si estuviera a punto de zambullirse. «Cásate conmigo». Daniela se quedó paralizada. Por un momento pensó que había oído mal. «¿Qué?». «Cásate conmigo, oficialmente. Sería un matrimonio de conveniencia, claro, pero ante la ley serías mi esposa. Tendrías estabilidad, un domicilio fijo, seguridad financiera. Todo lo que necesitas para demostrar que puedes cuidar de las niñas. Y yo podría adoptarlas. Como me explicó mi abogado, si adopto a las niñas y estamos casados, Rafael ya no tendría ningún poder sobre ellas. Su patria potestad se extinguiría». Daniela no podía procesar lo que estaba escuchando. «¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿A casarte conmigo y adoptar a mis hijas solo para ayudarme?» «No es solo para ayudarte», dijo Julián, su voz más suave ahora. «Daniela, en los últimos meses vosotras 3 os habéis convertido en mi familia. Me despierto por la mañana y espero oír las risas de las niñas. Bajo a desayunar y espero verte allí. Vuelvo del trabajo y espero encontrar la casa llena de vida. Ya formáis parte de mi vida. Esto solo haría oficial algo que ya existe de verdad». «Pero, ¿y tú? ¿Y tus sentimientos? No es justo atarte a un matrimonio sin amor solo por mis problemas». Julián tomó sus manos entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. «¿Quién ha dicho que no hay amor?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada de significado. «Daniela, pasé 6 años escondiéndome de la vida, con miedo a sentir, con miedo a vivir. Tú y las niñas me habéis demostrado que todavía hay vida después del dolor, que todavía puedo ser feliz. No estoy pidiendo esto solo por ti. Lo estoy pidiendo por mí también, porque ya no quiero vivir solo.
Ya no quiero tener miedo. Quiero teneros en mi vida, oficialmente. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Daniela ahora. ¿Y si sale mal? ¿Y si no funciona? ¿Y si sale bien? ¿Y si es exactamente lo que todos necesitamos? Le secó las lágrimas con el pulgar. Mira, no te... Estoy pidiendo que me ames ahora. Sé que es complicado, sé que todavía llevas tus propias heridas, pero te estoy pidiendo que me des una oportunidad de ser una familia de verdad. No sé qué decir, susurró Daniela. Di que sí, por favor. Daniela miró a ese hombre que 3 meses atrás era un completo desconocido, ese hombre que le había abierto su casa, su corazón, su vida a ella y a sus hijas, ese hombre que se había convertido en su puerto seguro, su amigo, y quizás algo más que ella aún no tenía el valor de admitir. Sí, dijo con la voz apenas audible. Sí, me caso contigo. La sonrisa que iluminó el rostro de Julián fue la más bonita que Daniela había visto nunca. La atrajo hacia un abrazo apretado y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que quizás, solo quizás, las cosas podrían salir bien. Los días siguientes fueron un torbellino. Julián y Marcelo se encargaron de toda la parte burocrática. Como querían hacerlo todo lo más rápido posible por la amenaza de Rafael, optaron por una boda civil sencilla. Marcelo consiguió agilizar los trámites, moviendo algunos hilos con contactos en el registro civil. En menos de una semana todo estaba listo. Daniela necesitaba contárselo a las niñas. Una tarde soleada, se sentó con Sofía y Elena en el jardín, en el mismo lugar donde solían plantar flores juntas. «Niñas, mamá necesita contaros algo importante». Las dos dejaron de jugar y la miraron con esos ojos grandes y atentos. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía. «¿Os gusta el tío Julián?». «Sí, nos gusta», respondieron las dos al unísono, asintiendo enérgicamente con la cabeza. «¿Y os gusta vivir aquí con él?». «Sí, es mucho mejor que dormir en la calle», dijo Elena con la sinceridad brutal de los niños. Daniela sonrió, a pesar del nudo en el pecho al recordar aquellos días difíciles. «Bueno, mamá y el tío Julián nos vamos a casar. Él va a ser vuestro papá, si vosotras queréis, claro». Hubo un momento de silencio, mientras las niñas procesaban la información. Entonces Sofía preguntó, «¿Pero dónde está nuestro otro papá? ¿El de verdad?». Daniela respiró hondo. Sabía que esa pregunta llegaría. «El otro papá no puede estar con vosotras ahora, pero el tío Julián quiere ser vuestro papá. Quiere cuidaros, protegeros, quereros. ¿Os gustaría eso?». Las dos se miraron, con esa comunicación silenciosa que solo tienen las gemelas. Entonces Elena preguntó, «Si él es nuestro papá, ¿podemos llamarle papá?». «Claro que podéis, mi amor». «Entonces sí», exclamó Sofía, «sí queremos». Y así, un jueves de mayo, en una ceremonia sencilla en un registro civil del centro de Madrid, Daniela y Julián se casaron. No hubo flores, ni fiesta, ni invitados más allá de Marcelo y la secretaria del registro como testigos. Pero cuando el funcionario dijo que eran marido y mujer, cuando Julián cogió las manos de Daniela y sonrió esa sonrisa tímida, cuando Sofía y Elena aplaudieron entusiasmadas, Daniela sintió que quizás aquello era más real de lo que cualquier boda tradicional podría ser. Volvieron a casa, que ahora era oficialmente la casa de todos ellos. Julián había preparado una sorpresa, había encargado una tarta, comprado globos, preparado una pequeña celebración para las niñas. No era nada extravagante, pero estaba hecho con amor, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Daniela y Julián se sentaron en el porche, mirando las estrellas. Ahora eran marido y mujer en el papel, pero todavía había tanto que necesitaban descubrir el uno del otro. «Creo que deberíamos establecer algunas reglas», dijo Daniela, sobre cómo va a funcionar este matrimonio». «¿Qué tipo de reglas?». «Como dónde duerme cada uno. No quiero que te sientas presionado a nada. Podemos mantener habitaciones separadas hasta que... ¿Hasta qué? ¿Hasta que nos enamoremos de verdad?», preguntó Julián con una pequeña sonrisa en el rostro.
Algo así. ¿Y si te digo que ya lo estoy? Daniela lo miró, sorprendida. ¿Estás qué? Enamorado. De ti. Se giró hacia ella por completo. Sé que este matrimonio se ha hecho por cuestiones prácticas, pero Daniela, mis sentimientos no son prácticos, son reales. Llevo semanas, quizás meses, enamorado de ti, de tu fuerza, de tu determinación, de la forma en que amas a tus hijas, de la forma en que has devuelto la vida a esta casa y a mí. Daniela sintió que se le aceleraba el corazón. Julián, yo... No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Y sobre las habitaciones, vamos a tu ritmo. No hay prisa. Tenemos el resto de nuestras vidas. Pero Daniela se dio cuenta en ese momento de que no quería esperar, que quizás ella también llevaba enamorada más tiempo del que se admitía a sí misma. ¿Y si te digo que yo también lo estoy? Enamorada de ti. Fue el turno de Julián de sorprenderse. ¿Lo estás? Creo que sí. No sé cuándo empezó, si fue cuando me sujetaste aquel primer día cuando estaba casi desmayándome, o cuando lloraste en mis brazos hablando de tu familia, o en alguno de los 1000 pequeños momentos entre medias. Pero sí, lo estoy. Julián se acercó, su mano tocando suavemente su rostro. ¿Puedo besarte? Daniela asintió, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todo finalmente tuviera sentido. No fue un beso de pasión desenfrenada, sino de ternura, de promesa, de un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos sonreían. Entonces creo que no necesitamos habitaciones separadas, dijo Daniela, sonrojándose ligeramente. Creo que no, asintió Julián, atrayéndola más cerca. 3 días después de la boda, sonó el teléfono de Daniela. Era Rafael. Contestó con Julián a su lado, dándole apoyo. Diga. Daniela, mi semana ha terminado. Espero que hayas tomado la decisión correcta. Sí, la he tomado. Y la decisión es no. No vas a ver a mis hijas. Entonces no me dejas otra opción. Buscaré a mi abogado mañana mismo. Puedes buscarlo, dijo Daniela, con una voz sorprendentemente tranquila. Pero será una pérdida de tiempo. Me casé la semana pasada. Mi marido va a adoptar a las niñas. Ya hemos iniciado los trámites. Y considerando que abandonaste a tus hijas durante más de 5 años, sin pagar nunca la pensión ni prestar ninguna asistencia, no creo que un juez sea muy comprensivo con tu caso. Silencio al otro lado. Luego, ¿te has casado? ¿Con quién? Eso no es asunto tuyo. Lo que importa es que ahora tengo todo lo que necesito para demostrar que puedo cuidar de mis hijas. Y tú no tienes nada más que 5 años de ausencia que explicar. Esto no va a quedar así, dijo Rafael con la voz cargada de ira. Sí que va a quedar así. Adiós, Rafael. Y colgó. Julián la atrajo hacia un abrazo. Has estado increíble. Me estaba muriendo de miedo por dentro, admitió ella, temblando. Pero no has dejado que lo viera. Estoy orgulloso de ti. En los días siguientes, Marcelo se encargó de todo. Inició la solicitud de adopción de Julián, reunió pruebas de la ausencia de Rafael, los documentos del matrimonio, todo lo que pudiera fortalecer el caso. Rafael realmente intentó iniciar un proceso, pero su abogado, al ver toda la documentación y el historial de abandono, le aconsejó que desistiera. No había forma de ganar ese caso y solo gastaría dinero y tiempo para nada. Rafael, dándose cuenta de que había perdido, se rindió. Fue la última vez que Daniela supo de él. 3 meses después, la adopción fue aprobada. Julián figuraba ahora oficialmente en los documentos de las niñas como su padre. Un fin de semana soleado, hicieron una pequeña celebración. Vino Marcelo, la vecina que ayudaba con las niñas también, y algunos compañeros de trabajo de Julián con los que había vuelto a contactar después de años de aislamiento. Sofía y Elena estaban radiantes con sus vestidos nuevos, que Daniela había cosido especialmente para la ocasión. Corrían por el jardín, riendo, sin ningún recuerdo de los días difíciles en la calle. Para ellas esa casa siempre había sido su hogar, Julián siempre había sido su padre, y esa siempre había sido su familia. Esa noche, después de que todos se fueran y las niñas se durmieran exhaustas de tanto jugar, Daniela y Julián
Se sentaron en el sofá del salón. Ella estaba apoyada en él, ambos simplemente disfrutando del cómodo. Silencio. ¿Sabes qué es curioso?, dijo Daniela. Cuando llegué aquí esa tarde de marzo, todo lo que quería era comida. Nunca imaginé que encontraría una familia. Y yo pensé que solo quería soledad, respondió Julián, besando la parte superior de su cabeza. Nunca imaginé que una mujer llamando a mi timbre lo cambiaría todo. ¿Te arrepientes de todo esto? Ni por un segundo. ¿Y tú? Tampoco. Por primera vez en años, siento que estoy exactamente donde debería estar. Julián la abrazó más fuerte. Te quiero, ¿sabes? De verdad. Yo también te quiero. Mucho. Y allí, en esa casa que había estado vacía durante tanto tiempo, pero que ahora estaba llena de vida, amor y esperanza, dos almas heridas encontraron la curación la una en la otra. Porque a veces el amor no llega con fanfarrias y fuegos artificiales. A veces llega silencioso, disfrazado de bondad, de un plato de comida, de una habitación ofrecida, de pequeños gestos de cuidado que van construyendo algo más grande de lo que cualquiera de los dos podría haber imaginado. Los meses se convirtieron en años. Sofía y Elena crecieron en esa casa, con recuerdos felices de un padre que las amaba incondicionalmente y una madre que nunca se rindió por ellas. Julián volvió a vivir de verdad, no solo a existir. La casa se llenó de recuerdos felices, fotos en las paredes, dibujos de las niñas en la nevera, ruido y vida en cada rincón. Daniela consiguió un trabajo en una tienda de costura, haciendo lo que siempre había amado: trabajar con telas y creatividad. No era un trabajo que pagara mucho, pero era suyo, conseguido con su esfuerzo, y eso significaba todo para ella. Julián continuó su trabajo con las traducciones, pero ahora tenía a alguien a quien volver al final del día. Una mañana de domingo, 2 años después de aquel primer encuentro, la familia estaba reunida en el jardín. Julián enseñaba a las niñas a plantar rosas, sus grandes manos guiando sus pequeñas manos en la tierra. Daniela observaba desde el porche, con una taza de café en la mano y una sonrisa en el rostro. «Mamá, ven a ver. Papá dice que estas rosas se van a hacer gigantes», gritó Elena entusiasmada. «Ya voy, mi amor», respondió Daniela, bajando los escalones. Julián la miró, y en esa mirada estaba todo: amor, gratitud, esperanza, futuro. Ella le devolvió la mirada con la misma intensidad. No necesitaban palabras. Sabían, ambos, el milagro que era aquello, el milagro de haberse encontrado, de haber construido una familia a partir de pedazos rotos, de haber transformado el dolor en amor. «Ven aquí», dijo Julián, abriendo los brazos. Daniela se acercó y él la atrajo hacia un abrazo, con Sofía y Elena uniéndose enseguida, creando un círculo de amor y pertenencia. «Te quiero», le susurró al oído. «Yo también te quiero», respondió ella, y esta vez no había miedo en las palabras, solo certeza. Porque el amor verdadero no es perfecto. No surge de cuentos de hadas donde todo es fácil y bonito. A veces surge de la adversidad, del sufrimiento, de las heridas compartidas y curadas juntos. Surge cuando dos personas rotas deciden reconstruirse juntas, cuando deciden que es más fuerte enfrentar la vida de a dos que solos. Y en esa mañana soleada en Madrid, en ese jardín que antes era solo maleza y abandono, pero que ahora florecía con rosas y vida, 4 corazones latían en sincronía, unidos por lazos más fuertes que la sangre: el amor, la elección y la certeza de que, sin importar lo que viniera, lo enfrentarían juntos. Como familia, como debía ser. Julián miró la casa, recordando cómo era cuando Daniela llegó: vacía, silenciosa, muerta. Ahora había cortinas de colores en las ventanas, las bicicletas de las niñas apoyadas en el porche, flores en macetas por todas partes, y sobre todo había risas, había vida, había amor. «¿En qué piensas?», preguntó Daniela siguiendo su mirada. «En cómo un momento puede cambiarlo todo. Si no hubiera abierto la puerta ese día. Pero la abriste, y yo llamé, y aquí estamos. Aquí estamos,
repitió él sonriendo. Y no hay lugar en el mundo donde preferiría estar. Las niñas tiraron de Muesirondise, sus padres de vuelta al jardín, emocionadas por terminar de plantar las rosas, y mientras trabajaban juntos, ensuciándose las manos de tierra, riendo de las bromas tontas de Sofía y de las observaciones serias de Elena, ninguno de ellos pensaba en el pasado. No pensaban en los dolores, en las pérdidas, en los momentos difíciles. Pensaban solo en el ahora, en ese momento perfecto de imperfección, donde una familia improvisada pero muy real se estaba construyendo, un día a la vez, un gesto de amor a la vez. Y cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, los cuatro entraron juntos en la casa de la mano, listos para otra cena en familia, otra noche de cuentos antes de dormir, otra mañana despertando juntos. Porque esa casa, que durante tanto tiempo fue solo una estructura vacía, ahora era finalmente lo que siempre debería haber sido: un hogar lleno de amor, de vida, de segundas oportunidades, y la prueba viva de que incluso en las circunstancias más difíciles, cuando dos almas deciden encontrarse, los milagros pueden ocurrir. Y ocurrieron. Allí, en esa casa en Madrid, con un hombre que aprendió a vivir de nuevo, una mujer que nunca dejó de luchar, y dos niñas que finalmente tenían lo que todo niño merece: un hogar lleno de amor. No era perfecto. Tenía días difíciles, discusiones, momentos de duda, pero era real, era suyo, y era suficiente. Años más tarde, cuando Sofía y Elena ya fueran adultas, mirarían hacia atrás y recordarían ese domingo de las rosas. Recordarían a su padre enseñándoles pacientemente, sus manos fuertes pero amables guiando las suyas. Recordarían a su madre, observando con esa sonrisa suave que significaba paz, y entenderían que la familia no es solo quien te da la vida, es quien elige quedarse, quien elige amar, quien elige llamarte suyo, y Julián había elegido, así como Daniela había elegido confiar de nuevo, así como ellos, juntos, habían elegido construir algo hermoso a partir de las ruinas de sus vidas pasadas, porque al final eso es lo que hace el amor: construye, cura, transforma, y en esa casa que un día fue solo un refugio temporal pero se convirtió en un hogar eterno, el amor había vencido, y seguiría venciendo, todos los días, en cada pequeño gesto, en cada mirada, en cada momento compartido, para siempre.